En 1960 y 1990, durante el periodo de operación de la Compañía Chilena de Tabacos en Salamanca, región de Coquimbo, Chile, se construyó una serie de hornos secaderos de tabaco distribuidos por la totalidad del territorio comunal, los cuales tuvieron su mayor auge en el siglo XX. Estos respondían al modelo semi-industrial de producción propuestos por la compañía, la que tras un primer periodo de compra del producto verde a los productores locales, optó por un modelo más eficiente de adquisición del tabaco seco. Esta transformación significó que los productores debían construir sus propios hornos, cuya arquitectura era diseñada por la compañía, pero que se materializó a través de conocimientos de construcción vernácula preexistente. Esto dio lugar a una amplia variedad de técnicas constructivas representadas en una sola forma arquitectónica, en las que la tierra es el material predominante. Este video presenta el registro de uno de estos lugares, ubicado en las 7 localidades de la comuna de Salamanca, el que permite visibilizar tanto la riqueza de la construcción tradicional de la zona como la eficacia de las soluciones constructivas específicas de cada lugar. Y justamente es donde los quiero llevar en esta oportunidad y conocer estos hornos y la historia de un lugar que se quedó en el pasado acá en Cancha Brava. Los invito a conocer. Bueno, mi gente viajera, ya hemos llegado donde mi amigo Ever de Mayacún Vertical me invitó a conocer este hermoso lugar que es patrimonio de la cultura, el bodegón Parebien, que tengo entendido se llama así por un negocio que había hace muchos años atrás. Este lugar se encuentra en la localidad de Cancha Brava, en la comuna de Salamanca, región de Coquimbo. Es una casa patronal del año 1825. La cual cuenta con un museo de artículos de hogar y herramientas de campos antiguas. También podrá observar unos hornos secadores de tabaco. Estos hornos permitían acelerar el proceso de secado del tabaco y que dejaron de funcionar en la década de los 80. En la actualidad solo quedan las ruinas de estas, acá en Salamanca, pero aún en Chile lo cultivan unos 600 agricultores, en unas 1800 hectáreas. Este cultivo aún se desarrolla en las regiones de O'Higgins y el Biobío, y una gran parte en la comuna de Chimbarongo. En esta parte del país todavía pequeños productores la cultivan en superficies menores a 4 hectáreas. Lo poco que se produce se consume en el país, que es un 60%, y lo demás se exporta al extranjero como Colombia, Perú, Paraguay, Costa Rica. Hay diferentes tipos de tabaco, del cual predomina en el mundo el del nombre Virginia, con un 60% del total de la producción. Luego le sigue el de nombre Burley con un 13%, los curados secados con fuego en un 12%, el oriental con un 12% y el restante con otras variedades. Acá en Chile se cultivan principalmente el Virginia y el Burley, con un rendimiento por hectárea de 3.500 kilos. El tabaco Virginia es secado mediante estos hornos para terminar con su proceso de curado. La planta en sí crece entre 1 a 2 metros, dejando una producción entre 15 a 25 hojas por cada planta y concentra sus raíces en los primeros 30 centímetros de profundidad. Hola mi gente viajera y apitutado. Bueno, hoy me encuentro en un lugar muy especial y voy a estar con mi amigo Ever, que lo tengo aquí ya. Hola Ever, ¿cómo estás? Hola apitutos, ¿cómo están? Aquí estamos con mi amigo Ever, quien nos ha invitado a un lugar muy especial y quiero que de su propia palabra él nos cuente de qué se trata lo que les voy a mostrar en este video, que es una cosa muy bonita. Bueno chicos, más que nada, como hoy día es el Día del Patrimonio de la Cultura en Chile, nosotros quisimos como Mayacún Vertical hacer este día gratis para toda la familia, en donde pueden descubrir este rinconcito de historia que ocurre acá en nuestra zona de Salamanca, ¿ya? Donde puedan encontrar como por ejemplo estos hornos tabaqueros, ¿ya? Donde antiguamente se realizaba el proceso del secado del tabaco para después ser comercializado afuera.
¿ya? También hay una parte histórica que es la casona cultural patronal, ya que data de 1825, creada acá en este sector, y principalmente hay muchos artículos asociados a la casona ya que contienen mucha historia, mucho patrimonio. Ay, 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 ay. Sí, mi mamá me venía comentando, mi mamá que tiene 85 años, me decía, porque nosotros tuvimos un tiempo viviendo en este sector de Salamanca, me decía, en este lado siempre se cosechaba mucho tabaco, y yo le decía, exacto, en realidad yo soy un poquito ignorante en algunas de esas cosas, pero lo importante es que ya estamos acá, y así que los voy a dejar invitados que vengan a ver este lugar. Es un lugar muy bonito. Algo muy importante. Si alguien quiere venir a este lugar, ¿puede venir en cualquier momento? Por supuesto, este es un museo que está abierto a todo público, pero hoy día en particular es gratis para toda la familia. Ya. Hoy día domingo 26, ¿ya? Pero para las próximas fechas, si ustedes quieren venir, no hay ningún problema. Se coordina previamente con la dueña, Soledad Escudero, Ya. y ella les da acceso para poder visitar. Ella les va a dar un guiado por dentro del museo. Perfecto. ¿Y eso hay algún número de teléfono? Sí, hay un número de teléfono, lo vamos a dejar aquí abajito para que puedan comunicarse con ella y venir y pasar un día agradable de cultura. You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should have told you straight away, you don't have to be afraid. Bueno, esta es la casona patronal en la cual fue construida en 1825. ¿Ya? Y de ese entonces es donde ellos acá trabajaban, donde labraban, y hay muchos artículos asociados a ese periodo, en ese año. ¿Ya? Entonces, no sé, podemos encontrar estos artículos muy antiguos, ya estas calderas, estas pesas, se da cuenta que tienen mucha historia, que hablan por sí solas. Y si fija usted en la estructura misma de la casona está es de adobe, ya de barro, de quincha, donde ven los trazados de las maderas. Entonces ya eso data ya de una historia mucho más antigua. Claro que sí. Esta es la desmalezadora de maíz. ¿Sí? Sí. De hecho esta hasta último se estaba ocupando. Ya, el año antes pasado se ocupó para moler maíz. Mira. Así como nos contaba Ever sobre la historia y el significado de los objetos que se encuentran en este museo histórico, tuvimos también la oportunidad de conversar con la señora Soledad, quien es la dueña de este hermoso lugar y con quien tuvimos la oportunidad de saber un poco más de su historia con esta casona. La primera de allá era de mi abuelo. Mira, ahí está. Mi abuelo pesaba 100 y tantos kilos, le falta todo el pellón y nunca le hizo daño al caballo. Y tienen unos cojinetes aquí, acá, ¿ves? Claro. Para no dañar el animal. Sí, justamente para no dañarlo. Claro, para no dañar el... Y la de allá era de mi papá. Ya. Esto era de los niños, eran dos. Y todas estas cositas eran cosas que ocupaban ustedes, la familia, con los años. Claro. No es una cosa que usted haya estado juntando todo esto. No, eran de aquí. Eran de acá, o sea, todas estas son cosas que se ocuparon en su tiempo. Estamos hablando de ¿cuántos años atrás? Aquí compró mi abuelo en 1913. 1913. Y esta casa es de 1820, 1825. ¿Dónde saqué los datos? En 1825 del Turistel y en 1820 de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Todo esto es de cuando hacían vino acá. Vino. Claro, mi abuelo tenía viña y se preparaba vino. Y esta era para arreglar las piedras de los molinos. Ya. Sí, los conocemos. Los molinos de... Los molinos de trigo. De trigo. No. No, es que con dos piedras y las piedras tenían una... Y con el uso se iban Arreglando. doblando, o sea, alisando, y para que no se alisaran les pasaban
eso él arreglaba. Y esto, todo esto es de molino. Esto era con donde medían el diámetro. Ahora miden los diámetros con unas cosas más. Más Que tiene sofisticado. ahí, entonces, tantas vueltas, tanto diámetro tenía para poner los sunchos en los barriles. Ah, Y este es el motor de los hornos secadores de tabaco. Cuando recién empezó a secarse el tabaco, se secaba con petróleo. ya. Y este motor era el encargado de encender el petróleo. Tiene unas como agujitas aquí que encendía. Y aquí era el que cortaba el suministro de petróleo o daba el suministro de petróleo según lo que le indicara el termostato que estaba acá. El termostato se le ponía la temperatura y el termostato indicaba cuándo dar y encender y apagar el motor para que el petróleo se encendiera. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should've told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know. La señora Soledad nos cuenta que ellos, estando en pañales, ya eran subidos a montar caballos en esos años. Las mujeres usaban una montura especial, que es la que estamos mirando, la cual la usaban con una funda más larga de lo normal para que no se le vieran las piernas. Acá encontraremos las monturas que usaba el abuelo de la señora Soledad, quien pesaba más de 100 kilos y, como nos dijo, que a pesar de los años que usó, jamás le hizo daño al caballo que él usaba, ya que estas monturas eran conformadas por un fierro de nombre Río Bueno, que es uno de los mejores aceros que se usaban para forjar las monturas, las cuales tienen unos cojines especiales para poder proteger al animal y que hoy en día ya no se ven. Además podemos encontrar casi todo lo que se ocupaba en el campo, como estas tenazas que servían para marcar a los animales, maneas para las vacas, que para los que no saben eran las trabas que se usaban en los animales para ordeñarlos. Pero como nos cuenta la señora Soledad, que ella jamás vio que las usaran, y estas maneas en especial se encontraron enterradas y no sabe de cuántos años de antigüedad tienen. Acá también podemos encontrar rastras que eran para varios usos, como esta, que era para romper terrones, así como también veremos estriberas que se usaban para limpiar y también arados de 1 y 2 caballos, cultivadoras y un montón de cosas que ya el tiempo dejó atrás. Ya ingresando a la parte trasera de la casona, nos encontramos con un lugar más especial todavía, para venir con un grupo de amigos y hacer un buen asado, disfrutando de la belleza de este lugar con historia y hermosos recuerdos. Un lugar muy acogedor y tranquilo. Ya pasadas las horas llegaron más personas al lugar y también nuestras amigas de la quesería El Tebal, a quienes le compramos unos ricos quesitos. Hola. ¿De qué se trata lo de usted? Nosotros somos un emprendimiento de la quesería El Tebal, estamos ubicados en la localidad de El Tebal. ¿Ya? Y tenemos quesitos que son pasteurizados con leche 100% de cabra, ¿ya? Y tenemos en diferentes variedades, 5 sabores. ¿Ya? Tenemos un sabor que es natural, un sabor que es mix orégano merquén, un merquén, 4 sabores y un orégano. 4 sabores trae la mezcla de estos quesos más un macerado en medio. Ah, ya, perfecto. ¿Y ustedes dónde se encuentran ubicados siempre? En El Tebal. En Ahí El tenemos, Tebal. sí, ahí ¿El tenemos. Tebal dónde queda el Tebal? Acá al frente. Ah, en el lado de acá. Sí, sí. Ah, ya. Ahí tienen el negocito, todo. Ahí está claro, ahí está la quesería y los establos. Ah, ya, perfecto.
Bueno, mi gente viajera y apitutados, ya estamos dando por terminado este video. Aquí estoy con Ever, vamos a analizar un poquito cómo fue el día, Ever, cómo estuvo la situación. Bueno, estuvo súper interesante, toda la gente que vino a participar, a conocer un poquito más del museo. Mucha gente, la verdad, que estamos muy satisfechos de cómo fue la actividad, ya que la gente conoció, descubrió otro lugar patrimonial, donde pudo conocer un poquito más de la historia de Chile. Correcto, y lo rico que ahora estamos tomando unos buenos mates con unas buenas churrascas, unos dulcecitos exquisitos. Por supuesto, ahí lo dejamos súper invitado para la próxima. Si quieren armar un grupo, puedan venir también colegios, instituciones, y lo pueden coordinar a través de Mayacún Vertical o también con la señora Soledad. Así que todos invitados a conocer este hermoso lugar. Ah, correcto, me había olvidado, claro. Aquí le estoy dejando en este ladito, le estoy dejando ya el QR para que puedan contactarse directamente con la página. Así que nos estamos viendo y que la pasen bonito. Chao, chao.